Era un miércoles a las 8:43 de la mañana en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, uno de los puntos neurálgicos de viajes nacionales e internacionales más concurridos del mundo. El bullicio de las primeras horas del día era palpable. El sol se filtraba suavemente a través de los grandes ventanales, iluminando las largas filas de pasajeros que se apresuraban por los pasillos. Las puertas de embarque se llenaban con familias que corrían hacia las terminales, con niños que miraban curiosos, y otros, ya cansados de esperar, arrastraban las maletas mientras las ruedas resonaban sobre el piso de cerámica brillante. Había algo en el aire esa mañana, un sentimiento de apresuramiento. Los viajeros se movían frenéticamente, algunos con la mirada fija en los monitores de las pantallas que indicaban los horarios de los vuelos, otros leyendo los mensajes en sus teléfonos, mientras las voces de los anunciantes interrumpían constantemente con recordatorios de embarques y retrasos. En el fondo, el sonido característico de las maletas rodando, las ruedas golpeando el suelo, resonaba como un eco constante que acompañaba a todos los que pasaban por los pasillos del aeropuerto. El lugar estaba en su máxima capacidad, una escena que se repetía día tras día, pero que para cada viajero siempre se sentía única y llena de urgencia. Las despedidas familiares llenaban de emoción el ambiente. Los rostros de algunos viajeros reflejaban impaciencia, mientras que otros, más relajados, esperaban tranquilamente sentados en las sillas, leyendo revistas o revisando los correos electrónicos. Pero entre toda esta vorágine de movimiento y ruido, había una presencia discreta, casi invisible, que pasaba desapercibida para la mayoría. Un pastor alemán de pelaje brillante, Duque, caminaba al lado de su manejadora, la oficial Rachel Moe, en su rutina diaria de patrullaje. Duque no era un perro común. Formaba parte de un equipo de élite de la TSA, la Administración de Seguridad en el Transporte, un equipo altamente capacitado para detectar amenazas potenciales, desde drogas hasta explosivos, en uno de los aeropuertos más transitados del país. Mientras las personas pasaban rápidamente a su alrededor, nadie parecía notar a este majestuoso perro, que caminaba con una serenidad y una calma inquebrantable, ajeno al caos que ocurría a su alrededor. La gente estaba demasiado ocupada con sus propios problemas para prestarle atención a este héroe de cuatro patas que acompañaba a Rachel, una mujer con más de 10 años de experiencia en el servicio, que ya conocía perfectamente el comportamiento de su compañero. Duque, con sus orejas erguidas y su mirada atenta, se movía al ritmo de Rachel, con una sincronización tan perfecta que parecía casi como si ambos fueran una extensión del otro. No era un perro de seguridad común. Era un perro que, por años, había sido entrenado para detectar peligros invisibles para los ojos humanos, para identificar lo que otros no podían ver, lo que podía pasar desapercibido entre miles de personas. Y como siempre, Duque se mantenía alerta, sin dejar que nada se le escapara. Rachel había trabajado con él durante años, y su confianza en Duque era absoluta. Ella sabía que, si él reaccionaba de alguna manera, había una razón. Duque no reaccionaba sin motivo. Si algo no le gustaba o le parecía peligroso, lo expresaba sin reservas. Su entrenamiento había sido intenso y su olfato, increíblemente agudo, había salvado vidas en el pasado. Y fue entonces, en medio del bullicio de la terminal, cuando sucedió. Duque se detuvo en seco, con un movimiento tan preciso que sorprendió a Rachel. No era un freno brusco por distracción, sino una detención meticulosa. Las orejas de Duque se alzaron inmediatamente. Su cuerpo se tensó, y su mirada se centró en algo en el suelo, entre la multitud. Rachel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que algo no estaba bien. Duque estaba enfocado. Sus ojos no paraban de mirar un solo punto. Algo había llamado su atención. Algo que no era visible para los humanos. Algo que solo podía percibir. El resto del mundo seguía su camino, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Pero Rachel ya sabía que no se trataba de un comportamiento habitual. Duque no se detenía sin motivo. Algo estaba pasando. Rachel se inclinó un poco para ver mejor, buscando señales de lo que había captado su compañero. La agitación de la terminal seguía sin cesar. Pero en ese momento, Rachel sentía que todo a su alrededor se ralentizaba, como si ella y Duque estuvieran atrapados en una burbuja de tiempo. El ruido, las voces, los pasos apresurados de los pasajeros, todo parecía difuminarse mientras ella se concentraba en las señales que le daba Duque. Y entonces lo vio, una maleta abandonada en el suelo, a unos pocos metros frente a ellos. Estaba fuera de lugar, casi camuflada entre las demás maletas, pero algo en ella no coincidía con el caos que la rodeaba. Era una maleta que no tenía dueño.
Y lo más inquietante, una maleta que nadie estaba reclamando. Duke seguía inmóvil, con su cuerpo completamente tensado, su mirada fija en la maleta. Rachel entendió rápidamente que algo grave estaba ocurriendo. Los perros de seguridad como Duke tienen un instinto único para detectar amenazas ocultas. Este no era un ladrido común o una reacción hacia algo inofensivo. Era un comportamiento altamente específico que indicaba que Duke había identificado un peligro real. Rachel no tardó en ponerse alerta. Sabía que estaba en una situación crítica y que cualquier paso en falso podría complicar las cosas. El caos de la terminal parecía seguir su curso, pero para Rachel y Duke, el tiempo se había detenido. El silencio entre ellos creció, como una sombra invisible que cubría su entorno. ¿Qué había en esa maleta? ¿Por qué Duke reaccionó de esa manera? ¿Estaba todo realmente bajo control en el aeropuerto? Si quieres saber cómo se resolvió este misterio, suscríbete al canal y acompáñanos en cada paso de este increíble viaje. Sin previo aviso, el comportamiento tranquilo y reservado de Duke se transformó en algo completamente diferente. En un instante, la calma que había dominado el pasillo del aeropuerto desapareció. Duke comenzó a ladrar de una forma tan intensa y rotunda que se hizo imposible ignorarlo. Este no era un ladrido común, como los que emiten normalmente para alertar de algo menor, como una distracción o una persona que se acerca demasiado. No, este ladrido era profundo, grave y urgente, resonando por todo el pasillo y llenando el aire con una vibración que no dejaba espacio para dudas. El sonido que salió de su garganta parecía venir de lo más profundo de su pecho, como si estuviera gritando por una causa mayor. Un gruñido bajo acompañó los ladridos, y la forma en que se emitieron parecía provenir de un lugar de instinto puro. Duke no estaba jugando ni reaccionando por un ruido molesto. Había detectado algo grave, algo que requería atención inmediata. La gente, que antes caminaba tranquila entre los pasillos, comenzó a reaccionar de inmediato. El ruido del perro ladrando hacía que se apartaran rápidamente, algunos asustados, otros simplemente confundidos. Las conversaciones se interrumpieron. Las personas se miraban entre sí, preguntándose qué estaba pasando, sin entender por qué un perro estaba mostrando tal nivel de alarma. Lo que antes parecía un día normal en el aeropuerto, se convirtió en un mar de caos. Los pasajeros empezaron a correr en todas direcciones, buscando respuestas a un suceso que no entendían. Las caras de sorpresa se transformaban en preocupación, y las voces comenzaron a elevarse mientras los pasajeros se apresuraban a alejarse de Duke y la maleta abandonada, sin saber si había algo más en juego. Por un momento, el ruido del aeropuerto parecía apagado, como si se hubiera sumergido en una burbuja de tensión. Las maletas rodando y el zumbido de los anuncios pasaron a un segundo plano, mientras el ladrido de Duke seguía siendo el único sonido que dominaba el espacio. La oficial Rachel Mo, que caminaba a su lado, había estado observando la reacción de su compañero. Con años de experiencia en el manejo de situaciones de alto estrés, Rachel entendió de inmediato que algo estaba mal. Duke no había reaccionado así sin una razón. Había un peligro oculto, algo que él había captado y que ella aún no podía ver. Rachel, con una rapidez entrenada, comenzó a moverse de inmediato. Era un momento crítico, y su primer instinto fue alejar a las personas. Ordenó con firmeza a la multitud que se apartara rápidamente. «Todos retrocedan, no se acerquen», gritó, intentando calmar la creciente preocupación de los pasajeros. Ella sabía que el comportamiento de Duke no era un simple signo de molestia o incomodidad, sino algo mucho más serio. Cada segundo que pasaba, el miedo y la incertidumbre comenzaban a extenderse por la terminal, y Rachel necesitaba contener esa tensión antes de que la situación se desbordara por completo. Duke no dejaba de ladrar, y algo en su postura era diferente. Su cuerpo estaba rígido, los músculos tensos, sus orejas completamente erguidas y sus ojos fijos en la maleta. Los ladridos no cesaban, y el gruñido profundo que lo acompañaba añadía una sensación aún más inquietante. Había una urgencia palpable en la forma en que reaccionaba. No estaba dispuesto a calmarse, y sus sentidos le decían que había algo mucho más peligroso en esa maleta de lo que cualquiera podría imaginar. La mirada fija de Duke dejó en claro que algo se ocultaba allí, algo que podría poner en peligro a todos los presentes. Rachel sabía que la seguridad del aeropuerto era su responsabilidad, pero también sabía que la reacción de Duke podría significar algo mucho más grave. Al ser parte del equipo K9, Duke no solo estaba capacitado para detectar explosivos o drogas, sino también para identificar amenazas mucho más sutiles que la mayoría de las personas ni siquiera podrían concebir. Lo que parecía una maleta olvidada,
Una simple distracción en medio del ajetreo del aeropuerto podía ser mucho más. A medida que Duque continuaba ladrando sin cesar, las autoridades del aeropuerto comenzaron a tomar nota de la situación. En cuestión de segundos, el equipo de seguridad se puso en marcha, pero Rachel no se movió de su lugar. Sus ojos nunca abandonaron a Duque. Él sabía algo que ella aún no podía ver. Algo que se escondía entre los pliegues de esa maleta, esperando ser descubierto. Rachel avanzó unos pasos hacia Duque, sintiendo la presión de la situación. No solo era su compañero, era su amigo, el perro en el que confiaba para proteger y detectar lo que nadie más podría. Él había estado con ella en tantas misiones, enfrentándose a situaciones complejas y peligrosas. Pero ahora, este ladrido, este gruñido, tenía un significado mucho más profundo. Algo que había captado Duque no podía ser ignorado. ¿Qué encontraste, Duque?, pensó Rachel para sí misma, observando la mirada fija y decidida de su compañero. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Haz clic en seguir para descubrir lo que Duque había detectado y cómo esta situación se transformó en un peligro inminente. No te lo puedes perder. El bullicio del aeropuerto se transformó rápidamente en una tensa calma. En cuanto al alboroto causado por Duque y su intensa reacción se expandió por la terminal, la seguridad del aeropuerto se movilizó con una rapidez impresionante. En cuestión de 90 segundos, el protocolo de emergencia se puso en marcha. El equipo de seguridad, que había estado observando la situación, reaccionó de inmediato. Un técnico en explosivos con equipo especializado apareció en la escena, listo para inspeccionar la maleta abandonada que Duque había señalado con tanta insistencia. Mientras tanto, Rachel mantenía a Duque bajo control, pero su cuerpo estaba tenso y sus ojos no dejaban de estar fijos en la maleta. El perro sabía que algo grave estaba por suceder, y Rachel también lo sabía. Podía sentir en el aire que lo que parecían ser unos simples ladridos de alerta estaban en realidad anticipando algo mucho más serio. Algo que solo Duque había identificado. La oficial Rachel estaba completamente alerta, preparada para cualquier cosa. Duque había estado entrenado para lidiar con amenazas de todo tipo, desde armas hasta materiales peligrosos. Pero lo que Duque había detectado, esa energía en sus ladridos y ese comportamiento inusual, parecía ir más allá de lo habitual. Rachel no podía apartar los ojos de la maleta. En su experiencia, todo estaba mal. La forma en que había sido dejada allí, el comportamiento de Duque, la reacción de la multitud. Algo no encajaba. El técnico en explosivos se acercó a la maleta con cautela. Todos en el perímetro mantenían la distancia, sabiendo que en cualquier momento podría suceder lo inesperado. El equipo de seguridad, aunque experimentado, no podía predecir qué encontrarían. Cada movimiento del técnico parecía calculado, como si cada segundo fuera crucial. Él sabía lo que estaba en juego, un solo error, y las consecuencias podrían ser devastadoras. Con un gesto firme y profesional, el técnico comenzó a abrir la maleta con extremo cuidado. La cremallera se deslizó lentamente, y una tensión palpable se apoderó de la sala. Los ojos de Rachel seguían al técnico, observando cada movimiento. El resto de las personas, aún atónitas y temerosas, se mantenían en silencio. Ninguno de ellos se atrevía a respirar demasiado fuerte. La expectativa estaba en su punto máximo. ¿Qué había dentro de la maleta? Lo que sucedió a continuación fue tan inesperado como impactante. Un suave gemido se oyó desde el interior de la maleta. Un sonido tan leve y delicado que, por un momento, todos pensaron que se trataba de una ilusión. El gemido era débil, casi imperceptible, pero suficiente para paralizar a todos los presentes. La maleta que parecía vacía no lo estaba. Algo más estaba allí, algo que nadie había anticipado, algo que no estaba relacionado con los objetos comunes que uno podría esperar en un aeropuerto. Duque, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, comenzó a mostrar una ligera reacción. Su cuerpo se tensó aún más, y su mirada se intensificó. Él sabía lo que estaba por suceder. El equipo de seguridad, al escuchar ese sonido, intensificó su cautela. Nadie se atrevió a dar un paso en falso. La maleta, que parecía un simple objeto abandonado, ahora estaba en el centro de atención de todos. Cuando la cremallera finalmente se abrió completamente, lo que salió de esa maleta fue algo que ninguno de los presentes estaba preparado para ver. Dentro, revestida de sudor y con el rostro pálido, estaba una niña pequeña. Su cuerpo estaba tembloroso y exhausto, como si hubiera estado en esa maleta durante horas, tal vez incluso más. Su cabello estaba enredado por el sudor, pegado a su frente,
y su piel, de un tono pálido y frágil, reflejaba el terrible estado en el que se encontraba. Nadie, ni siquiera Rachel, podía comprender cómo o por qué esa niña estaba allí, tan vulnerable y pequeña, dentro de una maleta. El hecho de que la niña estuviera viva, pálida pero consciente, fue un alivio para todos, pero también un golpe profundo a la moral. Nadie entendía cómo había llegado allí, ni quién podría haber sido tan cruel como para dejarla abandonada en una terminal de aeropuerto, sin que nadie se diera cuenta. Nadie sabía si la niña había estado en esa maleta durante horas o si su situación era aún más terrible de lo que imaginaban. Rachel, aunque entrenada para situaciones extremas, no pudo evitar sentir una mezcla de horror y compasión. Se acercó lentamente, mientras el paramédico en el lugar la seguía, y con la voz más suave posible, le habló a la niña. «¿Estás bien? ¿Cómo te llamas?» La niña, con ojos grandes y aterrados, no respondía, pero sus labios temblaban ligeramente, como si intentara decir algo. A pesar de su evidente debilidad, había algo en su mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Rachel podía sentir cómo su corazón se rompía por esa pequeña, por esa inocencia que había sido llevada al límite de lo imaginable. El ambiente, que antes estaba lleno de caos y confusión, se había vuelto un mar de silencio mientras todos observaban la escena con asombro. En ese momento, Duque, quien había estado vigilando a la niña todo el tiempo, se acercó lentamente a su lado, como si supiera que su misión no había terminado aún. El perro, con su mirada tranquila pero fija, se acercó y se sentó junto a la niña, como si estuviera cuidando de ella, asegurándose de que estuviera a salvo. La sensación de alivio por el hecho de que la niña estuviera viva se veía mezclada con una creciente tensión sobre lo que sucedería a continuación. La seguridad del aeropuerto, aún bajo el shock de lo que había sucedido, empezó a hacer preguntas. ¿Quién era esta niña? ¿De dónde había venido? Pero esas preguntas no tenían respuesta inmediata. A medida que la niña era puesta en una camilla y llevada a un lugar seguro para su atención médica, Rachel no podía dejar de pensar. ¿Cómo había llegado allí? ¿Y quién había dejado a esta niña en tal situación de abandono? Este descubrimiento cambió todo. ¿Pero quién estaba detrás de esto? ¿Y qué sucedió después? Suscríbete ahora para seguir cada paso de esta increíble misión de rescate. No te puedes perder lo que viene. La niña, aún pálida y débil pero con vida, fue rápidamente identificada por los oficiales que revisaron sus registros y documentos. Lily Granger, el nombre de la pequeña, apareció en los sistemas como una niña desaparecida. Un profundo silencio recorrió la sala mientras los oficiales conectaban las piezas del rompecabezas. Lily no era cualquier niña. Lily había sido reportada como desaparecida hacía 6 largos meses en Albany, Nueva York, tras un misterioso suceso que había dejado devastada a su familia. La noticia dejó a todos perplejos. ¿Cómo había llegado una niña que desapareció en Nueva York a un aeropuerto en Texas? La lógica no encajaba, y los interrogantes sobre su aparición en la maleta eran más de los que nadie podía contestar. Nadie había escuchado de un caso similar. Nadie había visto a Lily en ningún otro lugar, y todo lo que se sabía era que su madre había estado buscando sin descanso. Mientras el equipo de seguridad realizaba las verificaciones y los exámenes de la niña, la noticia comenzó a circular por los medios de comunicación locales. Los reporteros rápidamente se hicieron eco de lo sucedido, y en cuestión de horas, el rostro de Lily apareció en la pantalla de televisión, con su nombre y la noticia de su milagroso rescate. En ese preciso momento, a más de 2.000 millas de distancia, en la ciudad de Albany, Nueva York, Emily Granger, la madre de Lily, estaba en su casa, sentada a la cocina, tomando su café. Como cada mañana desde la desaparición de su hija, Emily encendió la televisión, esperando alguna noticia que pudiera finalmente darle respuestas, alguna pista que la llevara hacia Lily. Durante 6 meses, la incertidumbre y el dolor se habían apoderado de su vida. La imagen de su hija, esa sonrisa radiante que había desaparecido, estaba grabada en su mente como un recordatorio constante de lo que había perdido. Pero esa mañana, mientras veía la pantalla, algo increíble ocurrió. Los ojos de Emily se quedaron fijos en la imagen que estaba apareciendo. Era un clip de video del aeropuerto de Dallas-Fort Worth, donde una niña pequeña aparecía en el centro de la noticia. Una niña con el mismo cabello rizado y el mismo conejo de peluche desgastado que su hija. Emily dejó caer la taza de café al suelo. El sonido del vidrio quebrándose se perdió entre el eco del corazón de Emily, que latía aceleradamente. «Es ella. Es mi hija», susurró entre lágrimas. Sus manos temblaban al ver la imagen de su hija en la televisión, tan pequeña y frágil, pero viva.
Lily estaba allí, en el aeropuerto de Dallas, exactamente donde nunca habría imaginado que podría encontrarla. 6 meses de desesperación y esa pequeña niña, que había desaparecido de su vida, aparecía milagrosamente ante sus ojos. Emily no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo había llegado Lily a Texas? ¿Por qué estaba sola en un aeropuerto tan lejano de su hogar? Las preguntas corrían por su mente como un torrente que no podía detener. La niña que había sido arrancada de su vida, la niña que había desaparecido de manera inexplicable mientras estaba con su padre, ahora estaba frente a ella en una pantalla de televisión. Pero todo seguía siendo un misterio. ¿Qué había ocurrido durante esos 6 meses? Emily, con el corazón acelerado y las lágrimas acumulándose en sus ojos, sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio de saber que su hija seguía viva, que aún había esperanza, pero también un miedo aterrador sobre todo lo que Lily había pasado durante ese tiempo. ¿Cómo había sido posible que una niña tan pequeña terminara sola en una maleta en un aeropuerto tan lejano? En ese instante, la incertidumbre de los últimos meses se transformó en una determinación de recuperar a su hija. Emily no pensó ni un segundo. Sin más palabras, levantó el teléfono, marcó el número de la policía local y de inmediato pidió ser puesta en contacto con las autoridades en Texas. «Es mi hija, la han encontrado. Quiero ir allí ahora mismo». Su voz, llena de desesperación y esperanza, temblaba mientras la respuesta de la operadora le llegaba como un susurro lejano. Mientras tanto, Rachel, en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, seguía observando a la niña que había sido rescatada de la maleta. Lily estaba en manos de los paramédicos ahora, pero los pensamientos de Rachel también volvían al instante de la aparición de esa maleta. A pesar de que la niña estaba viva, Rachel sabía que había algo más detrás de esta historia. No podía dejar de pensar en las preguntas que nadie había respondido aún. ¿Quién había dejado a Lily allí? ¿Cómo había terminado en esa maleta en un aeropuerto tan lejos de su hogar? En ese momento, todo el caso comenzó a tomar una forma inquietante. Lo que inicialmente parecía ser un simple rescate ahora, se había transformado en un misterio mucho más profundo. Las pistas comenzaban a surgir, pero había muchas más preguntas que respuestas. Rachel sabía que el trabajo no había terminado. Impresionado por este descubrimiento, ¿te preguntas cómo Lily llegó a estar allí? Haz clic en seguir para conocer todos los detalles sobre cómo pasó estos 6 largos meses. La historia de Lily y su madre está lejos de terminar. A medida que las investigaciones sobre la desaparición de Lily Granger avanzaban, la policía pronto se dio cuenta de que no se trataba de un caso aislado. Las pistas comenzaban a acumularse, y el patrón era inconfundible. Lily no era la única niña que había desaparecido en circunstancias extrañas y desconcertantes. Con cada nuevo hallazgo, las conexiones se volvían más claras y las alarmas empezaron a sonar en las mentes de los investigadores. Algo mucho más grande y oscuro estaba en juego. Al principio, las autoridades pensaron que la desaparición de Lily podría haber sido un caso individual, un desafortunado accidente o incluso un secuestro aislado. Pero a medida que se profundizaban en el caso, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de manera inquietante. En los días posteriores al rescate de Lily, la policía comenzó a revisar otros archivos de niños desaparecidos, muchos de ellos en circunstancias similares, maletas abandonadas sin dueño, niños pequeños desaparecidos sin rastro. Y entonces, la verdad comenzó a emerger con una fuerza arrolladora. Un patrón estaba tomando forma. Lo más alarmante fue que todos estos casos de desapariciones compartían un vínculo común, uno que no se podía ignorar. Las maletas, esas maletas abandonadas sin dueño que Duque había señalado, eran la clave de todo. Al principio, parecía una coincidencia aislada, pero al juntar las piezas del rompecabezas, la verdad se hizo más clara. Alguien había utilizado maletas como una forma de ocultar y transportar a los niños. Rachel no podía creer lo que estaba descubriendo. En su experiencia, nunca había visto algo tan horrendo. Ella estaba convencida de que el caso de Lily Granger era solo la punta del iceberg, y que detrás de todo esto había una red mucho más amplia, mucho más peligrosa, que estaba operando en las sombras. Sabía que lo que parecía ser un simple rescate de una niña se estaba convirtiendo en una pesadilla mucho mayor. Esto no era un crimen aislado. Era una operación meticulosa, cuidadosamente planeada. A medida que los investigadores revisaban más y más casos, la magnitud del problema se hizo evidente. Se trataba de un tráfico de niños que cruzaba todo el país, con víctimas en diferentes estados y en diferentes momentos, pero siempre con el mismo modus operandi. Niños pequeños, desaparecidos sin rastro, y maletas abandonadas sin que nadie se diera cuenta.
Rachel, quien había estado involucrada en innumerables casos de seguridad, nunca había imaginado algo tan siniestro. Maletas, algo tan común, tan cotidiano en un aeropuerto, se había convertido en el vehículo de este terrible crimen. Los niños eran secuestrados, metidos en maletas y luego dejados en lugares estratégicos, donde serían recogidos o transportados sin que nadie sospechara. El horror de esa imagen era inimaginable, pero Rachel sabía que había que hacer algo. Pero la gran pregunta que persistía era, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién podía estar organizando semejante operación? Había tantas preguntas sin respuesta, tantas piezas sueltas en el rompecabezas. Rachel sabía que encontrar al responsable era esencial, pero también era consciente de lo peligroso que sería enfrentarse a alguien tan calculador y despiadado. Mientras las investigaciones seguían avanzando, los detectives comenzaron a notar algo aún más inquietante. Algunos de los niños desaparecidos parecían haber sido entregados a personas desconocidas, personas que nunca se habían identificado, ni a través de los registros de vuelo ni en los informes de los aeropuertos. Era como si los secuestradores estuvieran haciendo entregas bajo el radar, en lugares completamente apartados de cualquier observador. Cada día que pasaba, Rachel se sumergía más y más en el caso, sintiendo que estaba más cerca de la respuesta. La preocupación en su mente crecía, y la sombra de la duda comenzaba a sentarse sobre ella. ¿Quién estaba dirigiendo esta operación? ¿Cómo era posible que se estuviera llevando a cabo un tráfico infantil tan grande sin que las autoridades pudieran rastrear a los responsables? Lo que parecía un caso aislado se estaba convirtiendo en algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que Rachel había imaginado. Había algo mucho más siniestro bajo la superficie, algo que requería todo su enfoque, toda su energía, para descubrir. Y entonces, una noche, mientras Rachel revisaba los informes y las fotografías de los niños desaparecidos, algo en una de las imágenes la detuvo en seco. Había un hombre en una de las grabaciones de seguridad, un hombre que había sido visto en varias de las áreas cercanas a los lugares donde los niños habían desaparecido. El rostro del hombre parecía común, pero algo en su presencia daba la sensación de que había algo más detrás de esa fachada. ¿Era él el líder de esta red? Rachel no pudo evitar un escalofrío al pensar en la posibilidad. Pero, ¿cómo detenerlo? ¿Cómo atraparlo cuando estaba tan bien escondido en las sombras? La respuesta a esas preguntas parecía más distante cada día, pero Rachel no se iba a rendir. Sabía que el trabajo no había terminado y que luchar por encontrar a los responsables era su misión. ¿Quién está detrás de este siniestro crimen? La red de tráfico de niños se está expandiendo y el hombre que los controla está más cerca de lo que imaginas. Síguenos para conocer al líder de esta operación, el hombre que los ha estado manipulando desde las sombras. La verdad está por salir a la luz. No te lo puedes perder. Tras semanas de investigación y múltiples conexiones, las pistas finalmente llevaron a Rachel y su equipo hacia un hombre conocido solo como el Corredor. Un hombre misterioso, cuyas huellas se desvanecían tan rápidamente como aparecían, pero que, de alguna manera, parecía estar en el centro de todo este intrincado tráfico de niños. El Corredor no era solo un simple intermediario. Él operaba como el cerebro detrás de una red vasta y compleja, manipulando todo desde las sombras. Nadie conocía su verdadero rostro, pero todos sabían que estaba allí, oculto, dirigiendo las piezas del juego desde la oscuridad. Las autoridades habían escuchado rumores sobre él, pero nunca habían logrado identificarlo con certeza. Ahora, Rachel y su compañero, Duque, tenían una pista caliente que podría finalmente desvelar su identidad. Rachel estaba decidida a seguir cada rastro que pudiera llevarla hasta él. La conexión con Duque, el perro, nunca había sido más fuerte. Con su olfato increíblemente desarrollado y su instinto afinado, Duque estaba llevando a Rachel más cerca de la verdad con cada pista que rastreaban. Duque no solo reaccionaba a olores comunes, sino que su agudo sentido podía detectar las trazas más sutiles de cualquier tipo de actividad clandestina. Rachel confiaba completamente en él, y sabía que si Duque estaba en la pista, no había duda de que estaban cerca. Día tras día, el rastro los llevó a diversas ciudades, de Dallas a Houston, de Atlanta a Miami. El corredor parecía moverse por todo el país, dejando pocos rastros, pero siempre cerca, siempre observando. A medida que avanzaba la investigación, Rachel se dio cuenta de que no estaban simplemente tratando con un criminal común. El corredor no solo estaba traficando niños, sino que estaba operando una red tan elaborada y oculta que incluso las autoridades más experimentadas tenían dificultades para rastrearlo.
Cada vez que parecía estar cerca de descubrirlo, las pistas se desvanecían como si el hombre estuviera un paso adelante, siempre dosificando la información y manteniendo a los investigadores a la distancia justa. Pero todo cambió una mañana, cuando Rachel y Duque llegaron a un almacén abandonado en las afueras de una pequeña ciudad. Este almacén había sido identificado en los registros como un lugar donde se habían realizado entregas sospechosas de mercancías sin declarar. El rastro, que hasta ese momento había sido un juego de desapariciones, los había llevado hasta aquí. Sin embargo, algo en el aire sentía diferente. Duque, como siempre, estaba completamente alerta. Mientras avanzaban hacia el almacén, Duque comenzó a olfatear el aire con más intensidad. Sus orejas se erguían, sus narices olfateaban cada rincón, como si hubiera captado un aroma familiar, pero aún invisible para los ojos humanos. Rachel, con la mirada fija en Duque, podía sentir la tensión en el aire. Algo estaba cerca. La forma en que Duque se movía, con su cuerpo rígido y los ojos fijos en un punto lejano, le decía todo lo que necesitaba saber. Este era el momento que habían estado esperando. Con cada paso que daban, la cercanía de lo que buscaban se hacía más palpable. Rachel sabía que este almacén podría ser la clave para descubrir la identidad del corredor y finalmente desmantelar toda la red. En cuanto llegaron al borde del almacén, Duque comenzó a ladrar, una señal clara de que algo importante estaba por suceder. Rachel le dio la señal a su equipo para que se acercaran con cautela, mientras el perro continuaba con su alerta. La tensión era casi insoportable. Cada rincón de esa bodega parecía ocultar secretos, y Rachel sabía que el corredor estaba cerca, en algún lugar dentro, esperando o quizás observando. Con la ayuda de su equipo, Rachel rodeó el edificio, buscando posibles entradas. Finalmente, Duque guió a Rachel hacia un pequeño ventanuco en la parte trasera, donde el olor se intensificaba. Rachel, con sus sentidos agudizados, comenzó a recordar todos los detalles que había aprendido sobre las operaciones de tráfico en el pasado. Esto no era un lugar común para esconder mercancías. El almacén tenía algo que indicaba que se había utilizado para transportar seres humanos. La precisión con la que Duque había seguido el rastro no dejaba lugar a dudas. Estaban cerca de descubrir el corredor. Con un suave movimiento, Rachel ordenó a su equipo que se prepararan para entrar. El ambiente estaba cargado de tensión. Sabían que, en cualquier momento, podían enfrentarse a una confrontación peligrosa. Duque, siempre tranquilo, permaneció alerta, listo para actuar en cualquier momento. Mientras avanzaban hacia el interior del almacén, el silencio absoluto lo envolvía todo. Las sombras parecían moverse, y el eco de cada paso resonaba en las paredes de concreto. Duque no dejó de moverse con cautela, guiando a Rachel y a su equipo a través de las oscuras y desordenadas estanterías del almacén. De repente, el perro se detuvo, su cuerpo rígido y los ojos brillando con una intensidad inquietante. El rastro del corredor estaba más cerca que nunca. ¿Pero estaba preparado Rachel para lo que iba a encontrar? ¿Lograrán atrapar al corredor? ¿Quién es realmente esta figura sombría que ha estado manipulando todo desde las sombras? Síguenos para descubrir qué sucede en esta tensa casa. No te lo puedes perder. Después de semanas de intensas investigaciones, seguimiento meticuloso y rastreo de cada pista, finalmente, el corredor fue arrestado. El hombre, conocido solo por su nombre en las sombras, había eludido la justicia durante tanto tiempo que muchos ya habían comenzado a perder la esperanza de atraparlo. Sin embargo, Duque, con su extraordinario olfato y su incansable dedicación, había sido clave para desmantelar su red. Rachel, junto a su equipo, finalmente logró arrestar al hombre que había estado manipulando esta compleja operación de tráfico infantil, una operación que cruzaba fronteras y afectaba vidas inocentes en todo el país. El arresto, aunque un gran paso hacia la justicia, solo fue el comienzo de un proceso mucho más largo y aterrador. Mientras el FBI revisaba los dispositivos y las pruebas encontradas en la residencia y las propiedades del corredor, la magnitud del horror se desveló. Lo que encontraron fue aterrador. Un catálogo de víctimas, detallado y meticulosamente organizado, que mostraba miles de niños involucrados en este comercio macabro. Cada niño tenía un archivo, con detalles sobre su secuestro, su destino y las transacciones que habían sido realizadas. El catálogo incluía una lista de compradores internacionales, personas poderosas que habían utilizado esta red para obtener a los niños como si fueran simples mercancías. Los niños no eran considerados seres humanos, sino objetos de intercambio, tratados con el mismo desprecio que cualquier bien en el mercado negro.
Las páginas de catálogo mostraban transacciones que abarcaron años, moviendo a niños de diferentes edades, desde recién nacidos hasta adolescentes, vendidos a compradores en todo el mundo. Rachel, al revisar las pruebas, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. El corredor no solo era un simple traficante. Era el líder de una red criminal internacional, con conexiones en distintos países y un control absoluto sobre las vidas de estos niños. Cada página que pasaba, cada evidencia que encontraba, solo aumentaba la magnitud de lo que había estado ocurriendo durante tanto tiempo, y lo peor era que muchos de los niños aún no habían sido recuperados. El corredor, ahora bajo custodia, no se mostró particularmente preocupado por su arresto. Parecía ser un hombre que siempre había estado un paso adelante, y su comportamiento durante el interrogatorio fue frío y calculador. No dijo una palabra sobre los detalles de la red. Su silencio solo aumentaba la incertidumbre sobre lo que realmente sabría y lo que no estaba dispuesto a revelar. Pero a pesar del arresto, Rachel sabía que el trabajo no había terminado. El corredor no estaba solo. Durante todo el tiempo que había operado esta red, había más involucrados, y aquellos que habían sido parte de la operación probablemente aún se encontraban en libertad, listos para continuar lo que él había comenzado. Lo que más preocupaba a Rachel era que las personas que comercializaban niños no eran solo figuras oscuras que operaban en las sombras, sino que muchas veces eran individuos comunes con apariencia de respetabilidad, personas que parecían tener una vida normal, pero que formaban parte de una maquinaria siniestra. En ese momento, Rachel se dio cuenta de algo aún más alarmante. El corredor había estado operando en todo el país, moviendo a los niños a través de las fronteras de manera clandestina. Si bien su captura era un paso hacia la justicia, las piezas del rompecabezas aún no estaban completas. ¿Cuántos más como él existían? ¿Y cuántos más niños estaban atrapados en este tráfico, esperando ser liberados? La red era mucho más extensa y compleja de lo que Rachel podía haber imaginado. Duque, siempre alerta, parecía ser la única constante en medio del caos. El perro, con su olfato excepcional y su dedicación inquebrantable, había sido clave para exponer la red. Sin Duque, muchas de las pistas cruciales habrían desvanecido sin dejar rastro. Rachel no podía evitar sentirse profundamente agradecida por su compañero, quien no solo había detectado las pistas más sutiles, sino que había guiado a la policía a través de un laberinto de mentiras y oscuridad. Gracias a él, miles de vidas habían sido salvadas, y, con suerte, más serían liberadas. El arresto del corredor no era una victoria completa. La historia de los niños atrapados en este comercio, las familias devastadas y las conexiones que seguían sin resolverse aún pesaban sobre Rachel. ¿Se detendrían aquí? El corredor era solo una pieza de rompecabezas. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Qué pasaría con las víctimas que aún no se habían encontrado? ¿Qué harían para desmantelar por completo esta red y asegurarse de que los culpables no pudieran seguir operando? La investigación estaba lejos de haber terminado, y Rachel sabía que lo peor aún estaba por venir. ¿Se detendrán aquí o seguirán persiguiendo a los culpables? ¿Quién más está involucrado? Haz clic en seguir para descubrir lo que les espera en la próxima fase de esta tensa investigación. La red está mucho más cerca de ser desmantelada, pero las sorpresas no terminan aquí. Gracias a Duque, el heroico perro de la Tesa, no solo Lily fue rescatada, sino que, con cada pista que seguía, más vidas fueron salvadas. Cada ladrido, cada señal, cada giro que Duque hacía durante la investigación se convertía en una llamada de auxilio para todos los niños atrapados en este comercio macabro. Era como si el perro estuviera conectado con una red invisible de sufrimiento, guiándolos hacia la verdad con su olfato extraordinario. Al principio, nadie entendió realmente la magnitud de lo que Duque estaba haciendo. Para muchos, él era solo un perro, una herramienta más en el equipo de seguridad. Pero, a medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que sin Duque, muchos de estos niños nunca habrían sido encontrados. No solo había rescatado a Lily, sino que, sin él, las pistas se habrían desvanecido, y el tráfico de niños habría continuado en las sombras, afectando a cientos más. Duque no solo detectaba amenazas, él salvaba vidas. Cada vez que Duque entraba en acción, Rachel lo veía con una mezcla de asombro y gratitud. El perro parecía tener un entendimiento profundo de lo que estaba en juego. Sabía, de alguna manera, que estaba trabajando para algo más grande que un simple arresto. Estaba luchando por los inocentes, por aquellos que no podían defenderse, por los niños que, sin su intervención, habrían quedado atrapados en las redes de este crimen durante años.
Cada nuevo rescate que Duque guiaba a Rachel y su equipo era una victoria silenciosa. Mientras el mundo seguía girando sin prestar atención, Duque estaba haciendo una diferencia crucial, ayudando a liberar a más niños y desmantelar una red criminal internacional. Pero lo más impactante de todo era que, por cada niño que lograban rescatar, había cientos más esperando ser encontrados. Con el tiempo, la importancia de Duque comenzó a ser reconocida no solo por Rachel y su equipo, sino por todas las personas involucradas en el caso. En las horas de entrenamiento, los agentes de la TSA, la policía local y el FBI aprendieron a comprender que Duque no era solo un perro más en el equipo, sino un héroe silencioso cuya valentía y dedicación estaban cambiando el curso de la historia. Las investigaciones se habían convertido en una carrera contra el tiempo, y en muchos casos, el olfato de Duque era la única clave que podía detener el tráfico de niños antes de que fuera demasiado tarde. Rachel, consciente de lo que había logrado Duque, también sabía que su compañero estaba cambiando vidas de una manera que ninguna persona podría haberlo hecho sola. Sin él, los niños encontrados en las maletas habrían permanecido olvidados, condenados a un destino terrible. Pero con Duque guiando el camino, cada pista, por más pequeña que fuera, era un paso hacia la libertad. A lo largo de la investigación, los casos de rescate se acumularon. Los niños recuperados comenzaban a ser reunidos con sus familias, y el impacto de Duque era cada vez más evidente. Sin embargo, el trabajo no había terminado. Cada nuevo rescate dejaba una sombra de tristeza, porque por cada niño rescatado, aún quedaban muchos más que estaban atrapados en este comercio cruel. Pero en cada rescate, había una razón para seguir luchando, una razón para seguir adelante. El momento más emotivo para Rachel fue cuando Lily, después de haber sido rescatada y comenzado a recuperarse, le miró con esos ojos grandes y aún llenos de miedo, pero también de gratitud. Lily no podía entender todo lo que había sucedido, pero sabía que estaba a salvo, que no estaría más en esa maleta, ni en las manos de personas malas. Y lo más sorprendente de todo, Lily le señaló a Duque cuando le preguntaron por su héroe. «Él me salvó», dijo tímidamente. Duque, sin hacer ruido, sin esperar nada a cambio, había cambiado el curso de su vida. En cada rescate, Rachel y Duque dejaban una huella de esperanza. Cada pista seguida por el perro traía consigo un pequeño destello de luz en medio de tanta oscuridad. Duque había sido más que un simple perro de trabajo. Era el corazón de la operación, el alma que mantenía viva la esperanza de que todo esto podría detenerse. Su dedicación y valentía eran incalculables, y sin él, la historia de Lily y de los otros niños rescatados no hubiera tenido un final feliz. Al principio, nadie entendió realmente el impacto que Duque tendría en este caso. Era solo un perro. Pero cuando marcó la diferencia en tantas vidas, las personas comenzaron a darse cuenta de que, a veces, los héroes no llevan capa, ni siquiera un uniforme. A veces, los héroes tienen 4 patas y una nariz increíblemente aguda. Duque cambió el curso de esta historia. ¿Quieres ver más de su valentía? Síguenos para conocer cómo un perro puede hacer la diferencia. La historia de Duque continúa, y cada día trae nuevos rescates y nuevas victorias. No te lo puedes perder. A medida que la investigación avanzaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar rápidamente. Lo que había comenzado como un caso aislado de una niña desaparecida, Lily Granger, se había transformado en algo mucho más grande, mucho más siniestro. El corredor, que había sido arrestado y desmantelado parcialmente, no era un simple traficante aislado. Él era la cabeza de una vasta y sofisticada red de tráfico infantil global. Cuando Rachel y su equipo comenzaron a desentrañar más detalles, pronto se dieron cuenta de que el corredor no solo manejaba un par de conexiones. En realidad, era el líder de una operación criminal internacional que operaba en varios países y que se infiltraba en aeropuertos de todo el mundo. Los niños que Duque había salvado, Lily incluida, eran solo una pequeña fracción de las víctimas de esta maquinaria infernal que se movía en las sombras, operando sin que nadie se diera cuenta. El corredor no trabajaba solo. Había otros como él, individuos con identidades falsas, con conexiones en lugares oscuros y de difícil acceso. Algunos de ellos se habían infiltrado en diversos aeropuertos, formando una red de distribución que permitía que los niños fueran movidos rápidamente de un lugar a otro, sin dejar rastro. A través de esta red, el tráfico infantil se había extendido por todo el continente, llevando a víctimas desde Estados Unidos hasta países lejanos, donde sus destinos eran aterradores e inimaginables. La red del corredor era compleja. Había un sistema establecido para cada parte del proceso, desde secuestrar a los niños hasta el enviarlos al extranjero.
Duque y Rachel, junto con su equipo, comenzaron a rastrear estos vínculos y a desmantelar poco a poco lo que parecía ser una estructura que llevaba años operando sin ser detectada. Lo peor de todo fue que los operadores de la red se habían infiltrado en lugares estratégicos. Algunos de ellos trabajaban en las aerolíneas, otros en la seguridad aeroportuaria. Había trabajadores nocturnos, personal de limpieza y otras personas aparentemente normales que, en realidad, formaban parte de esta red siniestra. Estos cómplices jugaban un papel crucial en la operación. Garantizaban que los niños desaparecieran sin dejar rastro, evitaban las cámaras de seguridad y manipulaban el sistema para que todo pareciera un accidente o un simple descuido. A medida que las piezas encajaban, el nombre de esta operación criminal recibió un nombre en clave dentro de las agencias de seguridad: Operación Escondite. Esta operación se expandió rápidamente a varios estados, y la magnitud de lo que estaban enfrentando se hacía más clara con cada día que pasaba. Los arrestos comenzaron a acumularse, pero Rachel sabía que aún quedaba mucho por hacer. Cada vez que Duque seguía una pista, más rostros oscuros aparecían. Los agentes descubrieron identidades falsas, documentos fraudulentos y registros de vuelos que parecían haber sido manipulados. Rachel entendió que la batalla por la justicia iba a ser larga. No se trataba solo de una operación aislada, sino de una red compleja que se extendía por todo el país, con tentáculos en lugares inesperados. Mientras las investigaciones avanzaban, la sensación de urgencia crecía. Cada minuto contaba, porque si la red no se desmantelaba completamente, más niños seguirían siendo víctimas. A medida que se realizaban más arrestos, Rachel y su equipo lograron identificar a varios miembros clave de la red. Algunos de ellos trabajaban en posiciones de poder y utilizaban su estatus para mover a los niños a través de las fronteras, en vuelos internacionales, bajo la apariencia de viajes normales. Las compañías aéreas, que antes no habían sido vistas como posibles cómplices, comenzaron a verse involucradas en los informes, ya que algunos de los vuelos en los que los niños viajaban eran completamente falsificados. Finalmente, después de meses de trabajo incansable, las autoridades comenzaron a obtener los resultados que habían estado esperando. La justicia finalmente empezaba a alcanzar a aquellos que pensaban que eran intocables, a los que se habían escondido tras capas de mentiras. Los líderes de la red, aquellos que creían que jamás serían atrapados, ahora comenzaban a sentir el peso de sus crímenes. Duque había sido el catalizador, el elemento que había desatado la cadena de arrestos y liberaciones. Gracias a su agudo sentido del olfato, a su tenacidad y su capacidad para seguir los rastros más invisibles, decenas de niños fueron rescatados y el mundo comenzó a ver la verdad detrás de lo que había estado sucediendo en la oscuridad. Rachel, aunque satisfecha con los avances, sabía que este caso aún no había terminado. El corredor era solo el principio, pero había más involucrados. La justicia comenzaba a prevalecer, pero ¿quiénes serían los próximos en caer? ¿Cuántos más cómplices quedaban por arrestar? Y lo más importante, ¿cuántos niños aún quedaban atrapados en esta red sin que nadie lo supiera? ¿Quiénes serán los próximos en caer? La red ha sido expuesta, pero hay más por descubrir. Haz clic en seguir para saber cómo la red fue desmantelada por completo. La batalla por la justicia continúa y cada pista nos acerca más a los culpables. Gracias al trabajo incansable de Rachel y su fiel compañero Duque, la vasta red de tráfico infantil que había operado en las sombras fue finalmente desmantelada. Decenas de vidas fueron salvadas, y el comercio de seres humanos que había devastado tantas familias llegó a su fin. La justicia comenzaba a prevalecer, y por fin, aquellos responsables de este horrible crimen enfrentarían las consecuencias de sus actos. Pero, como en todas las grandes historias de justicia, la historia de Duque no terminó con los arrestos ni con las investigaciones. Lily, la pequeña niña que había sido rescatada de una maleta en el aeropuerto de Dallas, estaba en los brazos de Rachel, y aunque su cuerpo comenzaba a sanar, el impacto de lo que había vivido siempre la acompañaría. Lily jamás olvidaría las horas de angustia, el frío y la oscuridad en la que estuvo atrapada. Pero lo que Rachel y Duque le dieron fue algo más importante: esperanza, libertad y el amor de una madre. A pesar del dolor de Lily, la vida tenía algo mucho mejor reservado para ella ahora. Su madre, Emily, había recuperado a su hija, y juntas comenzaban a reconstruir sus vidas. Pero el legado de Duque no podía ser ignorado. Él fue el verdadero héroe detrás de toda esta operación, sin esperar nunca ningún reconocimiento. Duque, el perro que olfató la verdad, el perro que guió a Rachel a través de innumerables pistas, el perro que nunca se rindió,
Había salvado vidas y transformado el destino de tantas personas. Aunque no se necesitaba reconocimiento para Duque, su valentía no pasó desapercibida. El mundo entero pronto conoció su historia. En los medios, las historias sobre su valentía comenzaron a circular, y su nombre se convirtió en sinónimo de heroísmo silencioso. Duque fue homenajeado, pero su mayor premio, siempre, fue la satisfacción de saber que había cumplido su misión, salvar vidas y cambiar el curso de una historia que parecía condenada al olvido. Lo más conmovedor para Rachel, sin embargo, era que Duque no necesitaba medallas ni grandes ceremonias para saber que había hecho lo correcto. Él estaba hecho para esto, para rescatar vidas, para detectar lo invisible, para ser la mano amiga en un mundo que, a veces, parecía estar cubierto por la oscuridad. Para Duque, no había recompensa más grande que el trabajo bien hecho, el final feliz y la vida salvada. Rachel se sentó una noche con Duque, acariciando su pelaje después de un largo día de trabajo. Él descansaba a sus pies, tranquilo, sin saber que su nombre había tocado los corazones de millones de personas. Duque había demostrado que los verdaderos héroes no siempre son aquellos que buscan fama o gloria, sino aquellos que, con humildad y dedicación, hacen su trabajo sin esperar nada a cambio. La historia de Duque había recorrido todos los rincones del mundo. Su valentía había inspirado a muchos, no solo a aquellos en el servicio de seguridad, sino a personas comunes, a aquellos que se dan cuenta de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a hacer lo correcto. Duque, con su olfato infalible y su incansable lucha por la justicia, se convirtió en un símbolo de esperanza, mostrando a todos que hay héroes entre nosotros, en formas que no siempre podemos imaginar. Con el tiempo, Rachel se alejó un poco de las cámaras y la atención pública. Aunque su vida había cambiado de manera irrevocable, su mayor satisfacción seguía siendo saber que, gracias a su compañero, ella había podido marcar una diferencia en el mundo. Duque nunca buscaría reconocimiento. Para él, el trabajo estaba hecho, y eso era suficiente. En una ceremonia pequeña pero significativa, Rachel entregó a Duque una medalla en honor a su valentía. Él la miró con esos ojos sabios, como si entendiera todo lo que había hecho, todo lo que había logrado. No necesitaba más. Duque se recostó a su lado, disfrutando de la paz que solo y Rachel sabían que merecían. Sabía que, al final del día, no importaba lo que el mundo pensara de él. Había hecho su trabajo. Había salvado vidas. La historia de Duque continuó como un legado de valentía, dedicación y heroísmo. Años después, aún se hablaba de su increíble contribución en la lucha contra el tráfico infantil. Y aunque su historia se mantuvo en los libros de héroes anónimos, el verdadero legado de Duque era el impacto que había tenido en las personas a su alrededor. Había demostrado que los verdaderos héroes no siempre buscan reconocimiento, pero siempre están allí cuando más se les necesita. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte y compartir esta increíble lección de valentía, dedicación y heroísmo. Duque demostró que los verdaderos héroes siempre están a nuestro alrededor, incluso cuando no los vemos. Comparte su legado, porque su historia puede inspirar a otros a luchar por el bien.